sí ha hecho una muy buena selección de ideas y clases de los antiguos filósofos, particularmente de Platón, en donde se insiste en el carácter práctico del conocimiento. Y en su aportación yo veo pues una fundamentación muy sólida en relación a la construcción epistemológica de las competencias. Me agrada muchísimo, confío de paso que de ahí salga un articulito. Y mi pregunta se sitúa en, no es como mi pregunta y mi petición, se sitúa en uno de los aspectos que ha mencionado, que es en el cómo hacer. Digamos que hay que resolver la fundamentación teórica de las competencias para que se olvide de esta idea de que las competencias aparecen como una imposición que viene del Capitolio. A lo mejor en un principio sí, ya no. Pero, digamos, la fundamentación teórica de las competencias es una tarea en la que ya, como que ya hay trabajos, incluso en el contexto de la filosofía y sus reflexiones, es un ejemplo. Ahora es el cómo. Porque finalmente hay que expresarlo de manera práctica, operativa, y haciendo un ejercicio de recuperación de la práctica es complicado. Mi propia experiencia muestra que no se logra fácilmente ese brinco. Por favor. Pues interesante pregunta y definitivamente estoy muy de acuerdo en que esa sería la cuestión central de la educación. O sea, cómo crear esos escenarios o cómo plantear esos escenarios para que se logre esta concreción, esta aplicación, este saber hacer, que me parece a mí que es el quid de las competencias. De hecho, volviendo a la cuestión de los organismos internacionales, uno de los grandes problemas que precisamente que muestra la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, es el gran problema de cómo esos sujetos que han transitado por la escolaridad, y digo transitado por la escolaridad porque ya pasaron por las universidades, no logran en la vida práctica, por ejemplo, desarrollar actitudes de ciudadanía, actitudes por ejemplo, de tolerancia. Son intolerantes los egresados de algunas carreras. Y esto, aunque pareciera una cuestión de valor moral, es una cuestión que tiene implicaciones en la producción, en el trabajo práctico. Volvemos a los griegos. La cuestión de los valores tiene implicaciones fuertes en las dimensiones también de la producción. Por ejemplo, yo no le platicaría a un médico, perdón por la palabra, mocho o prejuicioso, no le plantearía, por ejemplo, un problema de una enfermedad venérea, si yo la padeciera, porque pensaría, y efectivamente a ustedes les consta que les han tenido la experiencia, que los sujetos, aunque toda la modernidad y de alguna manera se separó la cuestión de los valores, de las emociones, del corazón y de la razón, finalmente en la vida somos razón, somos emoción. Yo quiero dar una respuesta muy concreta porque creo en ella. Yo considero que hay que rescatar la idea de la paideia griega en el sentido de que en la sociedad y en las escuelas y en las aulas tiene que haber modelos ejemplares, esto es, tiene que haber buenos profesores. Si no hay buenos profesores que sepan generar esa seducción hacia el saber, no habrá esto que es un paradigma, dice Bolshoi, un paradigma analógico, esto es un modelo a quien seguir. Yo creo que uno de los grandes problemas de la educación, además de, bueno, que tiene que ver con las competencias, es la crisis de los símbolos. Ya no tenemos a quién admirar, a quién reconocer, en quién ver un ejemplo
de un filósofo, pero un filósofo que esté en el aula, o, por ejemplo, un profesor que sepa discutir. Se dice que los niños tienen que leer, pero yo quiero saber qué profesor es lector, por ejemplo, en las escuelas primarias. Entonces, estamos aprendiendo, y lo digo porque tengo una hija en primaria, estamos aprendiendo a que esto es una cuestión de fórmulas, de algoritmos. Hay que hacer que los niños sean lectores, pero no hay una sociedad lectora, no hay padres lectores, no hay maestros lectores, ¿sí? Entonces, yo creo, retomando una idea muy interesante de Don Shaw, que tenemos que construir los escenarios a partir de volver a los modelos ejemplares, a los profesores que nos forman a partir del modelo, ¿sí? Esta cuestión también importante que se niega, que es el aprender por modelaje, tiene que estar presente en el plano del aprendizaje por competencias, ¿sí? Yo puedo decirles que yo trabajé en mi tesis doctoral sobre la subjetividad y yo me di cuenta que gran parte de lo que somos como sujetos lo somos a partir de modelos que se nos han presentado en nuestra propia historia de vida. Yo estoy aquí porque tengo ciertos modelos en mi formación que yo traté de imitar. Los buenos artistas tienen sus modelos, los buenos profesores tienen modelos. Yo creo que el doctor Romero tiene algún modelo que le ha permitido ese impulso, ese eyecto, como dice Heidegger, ese lanzarse a algo, pero a partir de un modelo. A mí me parece que es una pregunta interesante, pero que tiene que ver con algo que usted mismo, doctor, señaló a lo largo de toda su exposición, que es la idea del compromiso. La idea de ya no ser simuladores, la idea de que si vamos a formar en competencias habría que pensar en escenarios donde los sujetos tengamos esas competencias, donde sabemos que la educación no es algo que se transmita solamente a partir de una verbalización, sino que también hay un ejemplo, hay una seducción, hay una chispa, hay un aparecer de esa virtud a la cual quiero seguir. Este paradigma analógico que plantea Don Shaw de la educación tiene que ver con la capacidad simbólica que tenemos y que debe de estar presente en las aulas. Yo admiro a esta persona, yo quiero ser algo, yo veo yo veo lo ausente en lo presente. O sea, hay esa capacidad de simbolizar, de imaginar, de representar, y eso implica un compromiso. Ser democráticos, como lo señalaba, ser abiertos, no ser prejuiciosos y concretamente volver a reconocer el corazón en la razón, o sea, volver a sentir que el aprender también es un asunto de pasión, que el ser buen profesor es un asunto de pasión, de querer hacerlo, ¿verdad? Entonces creo yo que esta cuestión de no volvernos mecánicos en los procesos, sino vivir la acción en el sentido de la creatividad y del apasionarnos por las cosas, son cuestiones que no tienen que ver con fórmulas, pero que sí tienen que ver con procesos vivenciales que se tienen que recuperar, que los hay, pero que me parece que bueno, para mí sería un escenario importante, volver a esa capacidad simbólica, esa capacidad de imaginar en el escenario educativo y reconocer que las competencias exigen formar sujetos competentes, pero también a partir de formadores competentes, pero competentes en el sentido también del amor, de la pasión hacia el saber. Agradecemos a la doctora. Ahora, bueno, la cuestión es que a una pregunta al doctor Moreno. Bien, a mí me pareció interesantísima esta cuestión de estas ciudades, de estos escenarios dialógicos, de los espacios de diálogo. Y creo que es muy interesante porque efectivamente la ciudad, la polis, surge en el diálogo, o sea, en ese espacio donde los ciudadanos se reúnen a dialogar. Mi pregunta es, ¿qué ha pasado con esos espacios en la universidad o en la vida pública? Pensemos que ahorita
se habla de los espacios para el de las aulas, de que tenemos que ser dialógicos, tolerantes, pero ¿qué está pasando realmente? ¿Qué sucede? ¿Qué condiciones se requieren? Que creo que tú las esbozaste muy bien, pero me parece que también aquí hay una cuestión de compromiso mutuo, ¿verdad? Y a mí me gustaría primero ver cuál es tu diagnóstico con respecto a la universidad en estos momentos, en tanto esos escenarios para el diálogo, y por otro lado, cuál sería la propuesta, que bueno, va muy ligada a la pregunta, y también nuevamente felicitarte por este trabajo tan interesante que esperamos pronto leer para poder entender.